muy buenos días, aquí estamos y vamos a ver el punto crítico en el día de hoy, definitivamente. Y muy a pesar de lo que mucha gente dice, ay, pero es que solamente estamos y ya casi llegamos al hartazgo con el tema de la corrupción. Al hartazgo llegó la población dominicana, sí señor, con el tema de la corrupción, y por eso están brotando y por eso copan los medios de comunicación desde hace varios días, desde hace tiempo de hecho, pero se ha activado de manera increíble en estos días. Yo creo que debemos sentirnos satisfechos. ¿Nos desbordan? Sí. ¿Llevaremos a feliz término? Tenemos que hacerlo, mucho más allá de las decisiones políticas de quienes nos gobiernan, porque la gente decidió eso. Entonces, ahí están, sin perder la capacidad de asombro. Creemos que hay muchos elementos de esos para saber por lo menos cómo nos estafaron o cómo intentaban robarse el país de todo. Ponerlos sobre la mesa, debemos conocerlos, debemos saberlos, debemos manosearlos, y eso intentaremos hacer, además de, por supuesto, procurar cuáles podrían ser las soluciones en lo inmediato que nosotros tenemos como país. Vamos a hablar de políticas públicas, pero vamos a hacer esa retrospectiva interesante desde la que la autocrítica tendrá que ser, no solamente para quienes nos han gobernado, sino para, bueno, la gente que está llamada a promover los cambios. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con los periodistas y esa responsabilidad que implica ser testigo de esa historia cotidiana, contarla, que será necesariamente la referencia obligada para escribir la historia? Pero ¿qué pasa con el pensamiento crítico, que también tiene que jugar un papel y ha debido jugarlo en el tiempo? ¿Por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos en este momento, en esta media isla del Caribe nuestro? De eso vamos a conversar, y voy a conversar con mi queridísima Marixa Ruiz. Qué bueno siempre encontrarte. Gracias. Marixa. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme aquí con ustedes en este programa tan interesante de Punto, que pretende poner el ojo crítico. Claro, el ojo crítico, Marixa, y profundizar un poco en el análisis, ¿no? Respecto al tema, no quedarnos solamente en la superficie, en el contexto, ver por qué ocurren las cosas, por qué nosotros en este momento estamos en el punto que estamos. Incluso podemos hacer la referencia y la comparación de lo que ocurre, por ejemplo, en nuestra región, para no irnos muy lejos, América Latina, los procesos que se han estado realizando y los retrasos que hemos tenido nosotros en el tiempo, en esa búsqueda necesaria de unos cambios que nos han dejado unas lecciones y que tienen unos denominadores comunes, siempre digo, en términos de las crisis de los partidos por un lado, el tema de la corrupción que en este momento nos desborda, aunque con un hálito de esperanza, con una justicia que si no sería todo lo que quisiésemos, por lo menos es diferente. Comienza a dar algunos pasitos. Así es. Pero Ivonne, mira, yo soy economista y yo me recuerdo que cuando estaba en la facultad y estudiábamos el marxismo, habían expresiones de Carlos Marx que nos llamaban poderosamente la atención. El capitalismo chorrea sangre por donde quiera. Y tú dices, la corrupción es una manera de chorrear sangre por donde quiera. Porque todo lo que tú haces que facilita el robo a lo público, la depreciación de los activos públicos, el usufructo particular de los activos públicos, tú estás minando lo que es el servir a la ciudadanía, que debe ser el objeto central de la acción pública. Claro. Y tú dices, y eso no es robo, eso es robo bajo multiplicidad de formas. En este país estamos al hartazgo, se puede decir, sí, vivimos en Balaguer, todos nosotros vivimos en Balaguer, luchamos desde las oposiciones, desde la militancia, en contra de la corrupción de Balaguer, y cuando tú pasas balance, 30 años después tú dices, óyeme, sí, hubo mucha corrupción, pero mire, salga a este país, camine a este país, entonces usted se tiene que encontrar que las presas, ¿quién las hizo? Las hizo Balaguer. Las autopistas, ¿quién las hizo? Las hizo Balaguer. Los acueductos, y tú dices, óyeme, si hubo una erosión muy grande de la riqueza pública, al mismo tiempo hubo una contrapartida en hechos concretos. Y después de ahí,
las administraciones públicas que han pasado. Y esta última es una cosa que tú dices, te sobrecoge. Yo me he pasado la vida en la administración pública, entonces nosotros sabemos por el presupuesto, por los proyectos públicos. Y tú dices, ven acá, pero es que caminamos para atrás con un discurso de lucha anticorrupción, de instancias que se crearon para perseguir la corrupción, para poner a punto esa realidad. Y tú dices, es que es consustancial al Estado el que ese sea el estado de cosas. No hay países que son diferentes, no hay gestión pública que pueda ser decente. Y tú dices, eso se puede acabar completamente. A lo mejor te van a decir los que tienen un sentido muy pragmático, hay que reducirlo a su mínima expresión. ¿Cuándo la nación dominicana se va a dar el permiso de reducir a su mínima expresión esa rémora al desarrollo? Porque además las políticas públicas, a toda esa erosión de la riqueza pública para beneficiar a unos pocos, y tú dices, pero venga acá, el rol del Estado y el rol de las políticas públicas es potenciar la actividad económica, productiva, para poder hacer una mejor distribución de la riqueza. Y tú dices, y con todo eso estamos potenciando la capacidad productiva del país, la estamos mejorando, estamos siendo más eficientes. Cuando tú ves las variables económicas de este país, la producción, el empleo, las exportaciones, la calidad de los servicios y de las mercancías, tú dices, óyeme, pero hemos recorrido mucho camino en un sentido y hemos retrocedido mucho camino en otros. Sí, Maritza, mira, cuando hacía un poco la referencia, y la verdad es una reflexión que vamos a hacer tú y yo, con dos elementos que a mí me gustaría muchísimo verlos contigo. Cuando hablaba sobre la situación de la región, donde, parafraseando las venas abiertas de América Latina, parece que las vías están abiertas, y están abiertas para un proceso de búsqueda, y cuando hablaba de nuestro país y de ese retraso que nosotros tenemos, porque hace mucho tiempo que por todas esas razones que estás exponiendo, nosotros cumplimos con lo que han sido los detonantes para esos procesos de cambio que se han venido dando, y es el tema de la situación de los partidos y de la corrupción que a nosotros nos abate. Ahí nosotros podemos entonces echar esa mirada, no a Venezuela, con lo que implicó Hugo Rafael Chávez Frías y todo eso, no, ni lo que pasa en Venezuela en este momento, no. Perú, nos podemos remontar a Perú, porque cuando Fujimori va a Perú es precisamente para equivocarse, fue pésimo, pero bueno, yo pienso que incluso hasta para equivocarnos, si estás abierto a ese proceso de cambio, es importante. Nosotros tenemos ese retraso, porque respecto a los demás países de América Latina, nosotros todavía seguimos creyendo en que, bueno, en la democracia, por supuesto, pero también en que nosotros tenemos esa partidocracia, como se le denomina, es sólida, y eso no es así en este momento. Es que en este país es que un proceso genuino de participación ciudadana, de cumplimiento de derechos, de real y efectivamente hacer que la ciudadanía participe, tome acción para decidir cuestiones que son fundamentales. Aquí lo que tenemos es mucho de pantalla de democracia. Esa es la realidad, no es otra. Y tú lo ves en todas las cosas, en la participación comunitaria. Aquí un susodicho que se dice líder sustituye y anula totalmente la capacidad de la mayoría de la gente que está ahí representada. Una participación ciudadana verdadera, consciente. Y sobre todo, no te olvides, nosotros tenemos un retraso educativo grande. Claro. Aquí la formación de la ciudadanía, el derecho de la ciudadanía, el conocimiento de leyes fundamentales para la ciudadanía, el hacer que la gente participe con conciencia de los procesos sociales. Todavía es una utopía. Y eso no es un cuento. Cuando nosotros desde el observatorio vivimos tratando de hacer participar a las organizaciones de la sociedad civil de manera consciente en los procesos. Y hablamos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la que Maritza, usted es parte. Yo soy parte. Óyeme, y tú dices, pero hagamos la asamblea de lo que estamos sentados en la discusión del pacto eléctrico.
Óyeme, le digo, Fernando, tenemos que seguir educando y formando, porque es de oído, los liderazgos son de oído, no sobre la base verdadera de un conocimiento, de un estudio detallado, minucioso, de una responsabilidad para hacer avanzar lo que quiere la ciudadanía, lo que está demandando la ciudadanía. Entonces, esa es una realidad que es generalizada y tú lo ves no solamente aquí, y no solamente en acciones tan trascendentes, pacto eléctrico, pacto educativo, pacto fiscal, porque ahora, bueno, el PLD nos enseñó a ponerle nombre y hacer pantalla de todas las cosas, y los procesos reales, y la participación ciudadana real, y la consulta verdadera a la ciudadanía, para poder decidir sobre prioridades que la propia ciudadanía se da y que el gobierno y las instancias públicas deben darle respuesta. Y defensor del pueblo, que cómo puede desvincularse, por ejemplo, de estar vigilante frente a esa aplicación de esas políticas públicas necesarias. ¿Y cómo es que el defensor del pueblo no está pegado totalmente a las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué es lo que se está demandando? ¿Cuál es el sentir de la gente? Y es que no lo saben. Y hay que definir, pero hay que definir, entonces, yo creo que de las mismas instituciones cuál es el perfil. En el caso, por ejemplo, del defensor del pueblo, hay que definir cuál es el perfil de esto. Pero Marisa, yo creo que en todo eso hay una autocrítica que hay que hacerse. Yo no sé qué es lo que ha pasado con con esa generación, ¿no?, que fue parte de esos procesos, por ejemplo, y podríamos remontarnos nosotros en esa retrospectiva, qué sé yo, qué pasó, por ejemplo, con el tema de la dictadura o con la postdictadura, y mencionabas a Balaguer. Y bueno, tú tienes que recordar esos sanguinarios 12 años de Balaguer. Tienes que recordarlos y tienes que recordar qué pasó ahí. Y por supuesto eso pasara ese 1978, donde hubo ese revestimiento de democracia. Pero hay unos paradigmas que para las generaciones posteriores se han convertido y han generado unas confusiones que yo conversaba con algunos amigos. Digo yo escucho a esta generación ahora y cuando te hacen referencia, por ejemplo, a algunos países de América Latina, fundamentalmente el caso de Venezuela, que crea mucha urticaria en medio de toda la distorsión que se ha creado respecto a esos cambios que se han hecho, y cuando se habla de socialismo y cuando se habla de personas que fueron a las cárceles porque estaban hablando de esa equidad en el proceso de distribución de la riqueza que es de todo, se habla como si fuese un delito no político. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el papel de esa generación que tuvo un protagonismo extraordinario en esos procesos? ¿En qué punto se perdió en términos de yo digo, de la concientización de las futuras generaciones de todo esto, que ahora eso que igual yo creo que hay que seguir reivindicando, la socialización de lo que es de todo, ahora se ve como si fuese un crimen de lesa humanidad, un delito igualito que el de la corrupción. Y vamos, yo quiero tu opinión, quiero tu mirada, cómo tú ves esto, cómo tú lo analizas. Vamos a hacerlo ahora después que vengamos de una pausa, ¿verdad? Tenemos una pausa necesaria para que nos explayemos ahí, porque quiero tu mirada respecto a esto, Marixa. Vamos a la pausa, venimos. Estamos de regreso en este punto crítico, Marixa, y dejábamos nosotros una reflexión al aire cuando nos fuimos a la pausa, que parece, yo digo, ¿dónde se perdió esa generación? ¿Dónde nos perdimos? Y dónde perdimos también el control de las generaciones futuras, ¿no? Respecto a todo aquello que era simplemente parte de esas luchas políticas y que yo creo que siguen teniendo la misma vigencia, y que cuando vemos y hacemos ese análisis nos damos cuenta que por lo menos en el fondo seguimos con las mismas carencias y con los mismos problemas, aunque en las formas se nos quieren cambiado algunas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa, Ivonne? Si tú estudias la economía dominicana, vayámonos para atrás, una economía pequeña, un país insular de poco territorio, que ha descansado su base económica fundamentalmente en la agricultura. Una ley 6900 de 1969 para abrirle una brecha a la industria. ¿Y en qué eso está? ¿Y qué se hizo con eso? ¿Y hasta dónde llegó? Y tú dices, venga acá, estamos en una era
que el mundo informático es una cosa impresionante y la base productiva de la República Dominicana. ¿Cuáles cambios importantes han ocurrido? Óyeme, así se ha producido una agricultura más del consumo inmediato, frutas y el plátano y el arroz, que es parte consustancial de la canasta básica de la República Dominicana, pero esa agricultura no ha pasado de ahí y en muchos casos se ha empobrecido. Y tú dices, óyeme, este país sigue siendo y teniendo una base productiva que con honrosas excepciones sigue. Cuando tú estás en el siglo pasado, ¿qué era la exportación de la República Dominicana? ¿Sí? El tabaco, el cacao, el azúcar. ¿Y qué es hoy? ¿Dónde descansaba la economía? La economía descansaba, por ejemplo, en los puertos. Y tenía un dinamismo increíble, impresionante. Pero además era que se producía y se exportaba de manera... Y tú dices, eso se empobreció, todavía se sigue exportando algo, eso se empobreció. ¿Pero qué lo sustituyó? ¿Qué lo sustituyó? Economía de servicio, explíqueme eso, deme detalle de eso y dígame si las cuantías que yo encuentro en esa lógica económica compensan, se igualan o superan lo que era la producción agropecuaria de este país de 50, 60 años atrás. Entonces, aquí hay un problema fundamental. Y saben perfectamente que las políticas aquí agropecuarias resolverían un gran problema, no solamente para que la gente en sus comunidades puedan vivir de manera decente y honrada, también nos resolvería un problema, y por eso era la crítica, y yo para mí imperdonable, de utilizar, por ejemplo, eso a conciencia de que eso resolvió un problema, de esas mentadas de que visita sorpresa de Danilo Medina, sin una estrategia hacia las políticas agrícolas. Eso era pantalla. ¿Sabes qué, Eso es pantalla. Y yo decía, pero ven acá, esto pudiera ser muy interesante en el sentido de que tú vas a ahorrarte también el problema de esas migraciones del campo a la ciudad, que por la falta de incentivos que tienen para los pequeños y medianos productores, porque aquí se ha dado todo a la inversa, a esos, los préstamos que se hacen desde instituciones incluso del Estado, son préstamos a intereses muy altos, a plazos muy cortos, y no hay un estímulo. Entonces, eso resolvería muchos problemas. La gente que tiene sus predios, sus tierras, quieren quedarse en sus comunidades, pero quieren tener el estímulo del Estado, y eso nos evita esos cordones de miseria, de hacinamiento que tenemos en la ciudad. Entonces, sería pon a producir el campo dominicano de verdad, de manera de verdad y amplia y generalizada. Y tú dices, pero ven acá, ¿y cuántas capacidades yo muevo hacia el interior del país? ¿Cuánto trabajo yo genero? ¿Cuántos productos para el consumo nacional y para exportar? Este país es un país privilegiado por su ubicación geográfica. Claro. Las frutas tropicales son apreciadas en todas partes del mundo. Entonces tú dices, ven acá, pero ¿y qué hemos hecho? ¿Y qué estamos haciendo? Y cuando tú ves las políticas públicas, y tú lo ves desde la perspectiva de las políticas públicas, y tú dices, ¿cuánto apoyo tiene eso de verdad? No. En lo que es fortalecer la capacidad efectiva del productor agrícola. No, ¿cuánto tenemos en crédito? Nada. ¿Cuánto tenemos en asistencia técnica de verdad? ¿Cuánto tenemos en maquinarias y en equipamiento? ¿Cómo hacemos el clic de un campesino de 15 tareas que pone su mata de cacao o de café y se siente a esperar que la matica produzca para cosechar eso? Eso es un proceso muy largo, y ahora esa posición geográfica privilegiada que hemos tenido se ha utilizado para el negocio ilícito. Óyeme, Mira, nosotros tenemos una exportación. Y para hacer este negocio ilícito, Marisa, simplemente ha contado con el contubernio de todos los sectores de poder, desde los poderes fácticos hasta los poderes formales. No, porque tú sabes que ahora el dinero produce más dinero. Entonces yo puedo dedicarme a otras cosas, porque trabajar en el campo supone levantarse bien temprano y trabajar de sol a sol y con riesgo, porque estamos en un país tropical y llueve un día más de la cuenta y hay un ciclón por allí y todo lo demás. Entonces, óyeme, si yo me puedo manejar y enriquecerme con el dinero y con los flujos monetarios y con el crédito y con los seguros y con la pantalla de una modernidad de la ciudad, eso es mejor y eso es más rentable y eso es más seguro en el tiempo. ¿Pero más rentable para qué o para quiénes? Para el poquito de gente que controla aquí lo fundamental del dinero de la economía de este país. Lo principal en los recursos financieros y en los recursos reales, de quién es la tierra. Aquí ¿tú te acuerdas en tiempo de Balaguer las leyes agrarias? Las leyes agrarias. Ay, las leyes, y no vamos a tener que hacer leyes agrarias si queremos poner a producir de verdad el campo dominicano. Entonces tú dices, óyeme, pero
la historia del capitalismo demostró que es la producción y que es la productividad creciente de la mano de obra y del capital lo que genera desarrollo. Marixa, el punto de partida de nosotros en este programa de hoy fue precisamente el tema de la corrupción. Y todo eso que tú estás planteando parece que no tiene absolutamente nada que ver con toda esa plataforma que se ha creado desde la irresponsabilidad oficial de quienes nos han gobernado para impulsar, señores, de manera distorsionada. Por un lado, ese privilegio, como decíamos, de nuestra situación y posición geográfica para la exportación, a partir de la producción que podemos hacerlo, porque somos un país extraordinario. Así es. Sí, pregúntate así es. cómo se valora el aguacate dominicano, por ejemplo. Claro, claro. Y entonces eso como plataforma para los negocios ilícitos y lo otro para simplemente nosotros desangrar el Estado, robarlo. Desangrar el Estado y enriquecer a los ricos y a los nuevos que se incorporan a la cadena de corrupción. Porque tú te preguntas, venga acá, pero ¿y por qué no somos productivos? ¿Usted ha visto alguna vez un terrateniente que tiene centenares de miles de hectáreas de tierra ociosa que se vuelve un productor agrícola eficiente? Enséñemelo. ¿A dónde está eso? Entonces, óyeme, la propiedad de la tierra aquí genera un poder muy importante, porque ese es un bien escaso. Sin embargo, eso nada más en lo formal, que tú lo ves en todos los programas de gobierno. Así es. Y cuando tú averiguas todos los recursos de las políticas públicas, ¿dónde es que llegan? Una parte a los bolsillos de los funcionarios en la corrupción y otra a los de siempre. ¿A quiénes le financian proyectos importantes? Ve al Banco Agrícola. ¿Quiénes son los que reciben el financiamiento de los grandes productores? Entonces tú te preguntas... No los que abastecen el mercado local, que son los pequeños y los medianos. Así es, y entonces tú dices, pero venga acá, y es que no tienen inteligencia los que están comandando las políticas públicas. No, Caldito Mar no se equivocó, Ivonne, no se equivocó. Los dineros, los recursos de la administración pública, de lo público, va en beneficio de los privados y no de todos los privados, de la cúpula fundamental de poder del sector privado. Esa es la verdad. Sin embargo, Marisa, yo creo que estamos en un momento bastante interesante para impulsar esos procesos de cambios y yo creo que descansan mucho en la gente y en los niveles de conciencia que la gente tenga del poder que tienen para desde abajo presionar para que esos cambios se produzcan. Y yo creo que tuvimos una experiencia extraordinaria y esa experiencia la tuvimos hace 3 años, 4 años y lo tuvimos con algo que se llamaba Marcha Verde, pero igual usted le puede poner el nombre que usted quiera. Es simplemente ese empoderamiento de la gente y esa decisión de más en más. La gente está avanzando en sus niveles de conciencia y eso es sumamente importante. Y si hubiese mayores esfuerzos de muchos sectores, de mucha gente, de muchas organizaciones, sociedad civil, sindicatos, universidades y demás, de generar conciencia ciudadana, cultura de derecho, participación activa. El presupuesto nacional no es para que se gaste en bobada y en una empleomanía inútil que no hace nada. O en pagar deudas, y intereses de deudas que se hacen de manera alegre y que parece que ya es una costumbre, ahora en una circunstancia bastante extraordinaria. Obviamente hay que decirlo si queremos ser honestos, pero es parte de esa francachela y de esa fiesta que, a decir de economistas que tienen una posición crítica y muy juiciosa respecto a la situación en la que nosotros nos encontramos en este momento, entienden que hay instrumentos y hay mecanismos diferentes de captación, ¿verdad? Que no implique seguir con esta fiesta de deuda. Así es. Entonces tú dices, yo quiero ver los cambios, por dónde me andan los cambios, qué elementos yo tengo nuevo en el crédito agropecuario, cuáles son mis focos. Óyeme, cuando uno está en políticas públicas, ¿quién es mi población objetivo? ¿Cómo voy a tocar esos sectores? ¿Cómo esos sectores se van a incorporar y se van a hacer parte de esta acción de política pública que yo estoy diseñando? Los recursos, ¿con qué criterio llegan a donde deben llegar? Porque una cuestión de las políticas públicas que es clave, Ivonne. Óigame, ven acá, yo estoy haciendo esto con este objetivo. Pero es cumplir el objetivo.
La meta es cumplir el objetivo. ¿Y cuáles son los instrumentos que yo debo utilizar para que efectivamente, quiénes son los actores de ese proceso que me permiten llegar a ese objetivo? Pues a eso que yo tengo que tocar. Pero cuando tú te ves aquí, las definiciones de política y los que son los beneficiarios finales, tú dices, ven acá, pero no estamos haciendo más de lo mismo, pero es más de lo mismo. Pero el campo dominicano no son los terratenientes de este país y los que tienen millones de tareas de tierra. ¿Y dónde están los pequeños y medianos productores? Correcto. ¿Dónde está la racionalidad en el uso de las aguas en este país? En una isla pequeña que tenemos problemas con agua. Así es. ¿Y cómo vamos a hacer? Entonces tú dices, y es que son bobos, son brutos, la gente que está en la administración pública, no, tienen otros objetivos. Y los que quieren poner en foco en esas cuestiones, hay que ponerlo a un lado. Marixa, ¿tú crees que nosotros debemos sacudirnos de una vez y por todas esos poderes fácticos que detrás del trono, tras bambalinas, siempre se han salido con la suya? Oye, la resorte. oligarquía de este país es una retranca al desarrollo de esta nación. Y tú dices, venga acá, el capitalismo, ¿dónde están los capitalistas verdaderos? Porque tú dices, pero venga acá, estudiamos a Marx muchos años, y Marx consideraba que el capitalismo era revolucionario en su tiempo, que era la cosa de avanzada. Y tú dices, venga acá, los capitalistas dominicanos, capitalistas que yo tengo que producir, yo tengo que ser eficiente, yo tengo que generar beneficios y crecer. ¿A dónde están esa gente? ¿A dónde están? Entonces, óyeme, no podemos seguir maniatados. Por una parte, ¿cuántos recursos se lleva la corrupción pública? ¿Cuántos recursos te anulan del proceso económico? Y por otra parte, una clase económica poderosa, tradicional, que la única cosa que entra en la cuenta es lo que maximiza y asegura mi poder y la tasa de ganancia con la que yo estoy conforme. Y tú dices, pero mire, ese es un capitalismo muy atrasado, eso es atraso. Eso es atraso, Ivonne. Sí, y sin embargo a mí me preocupa, dentro de algunos cambios que nosotros vemos que se están produciendo y de algunos avances forzados por la gente, digo yo, vamos teniendo, por ejemplo, en esta coyuntura, para quedarnos en estos 10 meses de gestión que tiene el gobierno de Luis Abinader, que preside Luis Abinader y del PRM. ¿Qué es lo que pasó y cómo es que esto se da? Bueno, se da por lo que estábamos hablando, por esa presión de la gente, y era la estructura que estaba a la mano, en este caso el Partido Revolucionario Moderno, por el hartazgo de la gente, por algo que simplemente levantó como pancarta y casi como un derecho fundamental, que fue el tema de la impunidad y el tema de la corrupción. Sin embargo, nosotros vemos, y ya están ahí sobre la mesa como los casos de corrupción de antes, casos nuevos de esta misma administración, de esta gestión, de funcionarios de este gobierno. Ya tenemos 2 ministros, ya tenemos un director general, ya tenemos cuantos que han sido sometidos. Entonces, mi preocupación es, a partir de ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es el perfil que nosotros tenemos del liderazgo nuevo? ¿Cuál es el perfil que tenemos de esa estructura diferente en términos organizativos y de dirección? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? O sea, a mí me preocupa mucho eso. Es como una especie de recorrer la galería de los examores, que ahora el PLD está hecho trizas, ¿verdad? Por todo lo que sabemos, y coyunturalmente el PRM ahora es poder. Y después que sigue, una recomposición o que la gente empiece de nuevo a decir, ah, bueno, pero aquello no era tan malo, como ha ocurrido. Ocurrió tanto que Balaguer después de los 12 años volvió. Y volvió y gobernó 10 años más. Eso me preocupa mucho. O sea, yo pienso, y a mí ahí yo creo que esos que reivindican el pensamiento crítico, yo creo que tendrían un papel importante. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer? Óyeme, Ivonne, yo creo que en este país estamos obligados. Los que creemos que la República Dominicana tiene oportunidades diferentes a todo este estado de cosas, yo creo que aquí hay que dar un paso importante de rearticulación de los sectores. Aquí, tú sabes que aquí hay un serio problema de educación, tú lo sabes. Claro. Hay mucho problema de educación ciudadana verdadera, de que la gente entienda. Y aquí se ha apostado al dinero. Los partidos y la política y el dinero. Busca esa tríada.
esa tríada es perversa, porque te hace que se vele efectivamente el que luchamos por derechos, el que luchamos por objetivos concretos de bienestar de la ciudadanía, de bienestar de los que trabajan. Aquí todavía las luchas sindicales están, que yo digo, Dios mío, pero ¿cómo va a ser que estemos en el siglo XXI y todavía se esté garateando por un pacto de condiciones de trabajo, por un pacto colectivo, en empresas internacionales que están en este país explotando recursos ¿Sabes qué, Marisa? nacionales? Así es, empresas internacionales que en este país explotan recursos nacionales y que será un reto, incluso hasta para ese nuevo defensor del pueblo que nosotros acabamos de elegir. Y no podemos nosotros dejar pasar esta conversación sin hablar contigo precisamente de esas empresas que explotan esos recursos y cuál será dentro de ese perfil y dentro de esas ocupaciones que tendría eso, que si asume el papel que le corresponde, tendrá que, junto a un grupo de personas que han mantenido una militancia, también enfrentar a eso. Vamos a ver, vamos a la pausa, para que vayamos, señores, vamos a la minería, que es ahí es donde Marisa es experta, y para ver los retos que respecto a esto también se plantean dentro del conjunto, por supuesto, de lo que pasa en este país. Nos vamos a la pausa, venimos de una vez. Te voy a dar un solo. Bien, aquí estamos de regreso, conversamos con Marisa Ruiz del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hablábamos de reto, Marisa, y mencionamos 3 elementos que sabemos que tú manejas porque vives trabajando e investigando esto. Vamos, agua, medio ambiente, minería. A eso plantean retos importantes y urgentes, Marisa. Así es, mi querida. Y déjame, te voy a comenzar por el que me resulta más fácil. Tú dices minería. Aquí tenemos, yo le digo la mina. Barrigol es la mina de este país, porque ella sola es el 90 y tanto % de toda la actividad minera de la nación. Y ahora no solamente es la Reserva Fiscal Montenegro, sino Pueblo Grande. Que es para donde se quieren expandir. ¿Qué cosa es Pueblo Grande? 5 concesiones a favor de Precipitey, una empresa junior de exploración minera, que efectivamente ha encontrado importantes reservas, bastante cercana, pegadita a Pueblo Viejo, pegadita ahí mismo. A Cotuí. Y a Cotuí, que ya Barry inteligentemente se hizo accionista de Precipitey. Y Pueblo Grande es la expansión que quieren hacer hacia Monte Plata, es el doble en área que lo que es la Reserva Fiscal Montenegro. Tú dices, ¿cómo eso se va a hacer? Yo me lo pregunto. Dice, Reserva Fiscal Montenegro tiene una figura amparada en la ley minera, una figura especial, que es Reserva Fiscal. Tú obtienes un derecho minero de explotación por una concesión minera que te otorga la Dirección General de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente o el gobierno de la República Dominicana declara una reserva fiscal que es una figura de la ley minera dominicana, que se hace porque el Estado tiene conocimiento en detalle de la riqueza mineral que hay en esa zona. En el caso de Reserva Fiscal Montenegro no era casualidad, Rosario Dominicano era una empresa estatal, fue una empresa estatal nacionalizada en su momento y conocía perfectamente de las riquezas en sulfuro de oro que había en la zona. Muy bien, entonces ahí tenemos 2 cosas. Pueblo Grande, lo primero que habría que conocer y que saber, Pueblo Grande, ¿cómo se va a explotar? ¿Se va a explotar al amparo de una reserva fiscal? ¿Se va a declarar una nueva reserva fiscal a favor de Barrick? ¿O se va a ampliar la reserva fiscal que existente? ¿O se va a conceder la explotación, la concesión de explotación para Pueblo Grande al margen de la Reserva Fiscal Montenegro que explota Barrick en este momento? Eso todavía no hay información por ninguna parte, tú no sabes qué va a pasar. Pero ahí hay una cuestión a resolver de manera importante. Y esa reserva, Ivonne, esas reservas son 9.480 y pico de hectáreas. 10.000 metros tiene cada hectárea minera. Tú estás hablando de un montón de metros cuadrados y de tareas de tierra que compromete, pegado a Cotuí, Monte Plata y todo lo que vaya por los alrededores. Importante. Tú tienes a Falcondo, que, entre comillas, está terminando de explotar lo que era
Falcon Bridge. Lo que era Bonao, Bonao, lo que era esa reserva de ferroníquel en Bonao. ¿La mira cuál es? Sabemos todos los dominicanos que la mira, ¿dónde está la mira? Me van a conceder, tendré manera de lograr que me concedan la explotación en Miranda. Porque olvídate que eso es un foco, eso está ahí. Este país, yo creo que este pueblo ha dado clara señal. Y eso es nuestra cordillera central. Eso es nuestra cordillera central, efectivamente. La madre de todas las aguas. La madre de las aguas. La nación dominicana ha hecho un pleito importante para preservar ese patrimonio. Pero eso está ahí. Y tú sabes qué es lo que cuando uno analiza en los años la experiencia de los gobiernos, es que los gobiernos con las mineras en este país, la única cosa que quieren ver, ponerse las orejeras aquí y ver que la contribución fiscal que hacen cada año es muy importante para el erario público. Y tú dices, ¿dónde están los costos? ¿Dónde están las cosas que se sacrifican importantes? Pero además esa contribución fiscal es la justa, porque ese es el otro elemento que habría que revisar. Pregúntate, además de si es la justa, Iván, ¿qué se hace con ella? El gobierno de la República Dominicana ha recibido 100 mil millones de pesos en los 8 años de explotación que tiene Barrigón. 100 mil millones de pesos. Óyeme, a cualquier especialista en inversión que tú le digas qué podemos hacer con 2.000 millones de dólares. 2.130 millones de dólares es la contribución de Barry al erario público. Y tú dices, ¿qué se ha hecho con eso? ¿En qué se ha invertido? ¿Cuánto, qué proporción se ha gastado y qué proporción se ha invertido? ¿Cómo ha impactado la vida de una provincia como Cotuí y los alrededores? Ya tienen acueducto todas esas poblaciones, ya hay planes de viviendas eficientes, ya hay educación y salud, se ha mejorado la calidad, hay capacidades de trabajo adicional, se está procesando la piña de esas comunidades que la producen. Es todo lo contrario. Entonces tú dices, oye, me ven acá, ¿y la contribución fiscal para qué es? ¿Y cómo devuelvo a las comunidades de donde tienen ese recurso y al país entero, cómo devuelvo en capacidades productivas, en mejoras de políticas públicas, educativas, de salud o de la que fuera, energía eléctrica, agua potable? Marixa, pero tú sabes que la realidad de estas comunidades es totalmente distinta. Por supuesto que sí. Porque la gente parece que no lo sabe. La gente no sabe que ahí hubo por un tiempo largo y todavía familias encadenadas en una lucha y forzando por el tema de la contaminación, el tema del agua. Así es, todavía están encadenados, en el caso de Cotuí todavía están encadenados. Así es. Entonces tú dices, ven acá y no hay manera. Óyeme, nosotros, con este gobierno, nosotros como observatorio, nos hemos sentado a conversar con el ministro de Energía y Minas, con el director de Minería, con todo el mundo. Señor, el proyecto de reubicación de esas comunidades que están alrededor de una presa de cola, de desechos contaminantes, que tienen derecho a poder deslocalizarse de ahí y poder producir, ¿hacer qué, Ivonne? A sembrar la tierra, que eso es lo que saben. Claro. A sembrar la tierra, a producir su comida. Y tú dices, ¿y eso cuesta tanto? ¿Y cuánta? En la zona y en los alrededores, el Estado Dominicano no tiene cómo asentar a esas personas. Pero además, y no hay manera de cómo hacerle una vivienda con dignidad. ¿Y qué hace el Estado Dominicano para proteger eso? Y para protegerse a sí mismo. Así es. Porque eso es lo que tú no entiendes. Entonces, ¿quiénes, cómo, de qué manera son los que se están beneficiando de eso, que es parte de la destrucción de nuestro Se destruye, por un lado, capacidades ambientales, acuíferos importantes, tierra, y por el otro lado tú no generas una capacidad irreversible, además, esos daños. Y además, cuando se acabó la Rosario Dominicana, se acabaron los óxidos de Pueblo Viejo. Y cuando se acaben los sulfuros, que ya Barry dice que ya la ley está bajando, y ahorita resulta que ya no hay nada en la Reserva Fiscal Montenegro, porque ya yo tengo a Pueblo Grande, que es una más grande, y que voy a explotar por 10 o 15 años más, y aquella ya se acabó, y se murió el pueblo, y se murió todos los alrededores. Y se murió nuestro ecosistema. Y entonces, y no hay agricultura posible en esos predios, y no hay esto y no hay aquello. Entonces tú dices, así no puede ser.
Así no puede ser. Y esa es la pelea que tenemos con la acción pública. Es decir, óigame, señores, no solamente estamos sacrificando la población de hoy, estamos comprometiendo el futuro de la nación dominicana. ¿Qué sería viable en este caso, Marisa, en los 2 minutos que nos quedan ya, que casi nos tenemos? Óyeme, viable puede ser muchísimas cosas. Tú dices, ¿cuánto empleo me puede generar la piña de Cevico? ¿Cuánto empleo me puede generar una producción eficiente de víveres blancos en la zona de Cotuí? ¿Cuánto puedo producir en una industria que me procese todo lo que sea el cacao de esa zona? ¿Tú entiendes? Entonces, no es falta ay, que son brutos, que no se han enterado de nada. No es que el problema de producir con eficiencia y para beneficiar a la gente en una actividad que le genere desarrollo, no está para eso. Todos esos cuartos, ¿a dónde han ido, Ivonne? ¿Qué hicieron con 100.000 millones, 2.000 dólares, 2.000 millones de dólares en 8 años? O sea, Marisa, que en conclusión, y ya se nos está yendo el tiempo, en conclusión es que la explotación minera no impacta en nosotros, sin embargo, esa producción que pudiera estimularse en esas zonas y además proteger nuestro medio ambiente y nuestras aguas, sería lo más viable. Por supuesto, y además lo que pasa es que los únicos que tenemos son los impactos no deseados. Los impactos adversos. Así es. Porque tú dices, el agua que está usando Barry no son galones, no son consumo de 100 casas de dominicanos, no. Y el suelo que se está afectando tampoco. Entonces tú dices, ven acá, pero entonces solamente recibimos los impactos ambientales y con los recursos que se generan en el fisco, ¿no pudiéramos de alguna manera compensar en algo? Probablemente ahí estuviera la solución ahora que nosotros tenemos ahí retrasada, pero que de manera inminente tendremos que tocar el tema de la reforma fiscal, Marisa. ¿Cómo hacemos que la ley minera obligue a la contribución fiscal de la minería sea un fondo de inversión real que usted no pueda gastar alegremente? Porque de lo que se trata es de eso, de que esos recursos, que son muchos, entran al erario y se gastan en cualquier cosa. Marisa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Siempre es bueno conversar contigo para que orientes a la gente respecto a un tema que igual lo retrasan, pero que tenemos que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana nos reencontramos. Punto Crítico. Muchas gracias a ti, Ivonne.